Bueno, y tenemos vía Skype al señor Carlos Ponce, él es experto en seguridad y lo recibimos a esta hora. Bienvenido, señor Ponce, gracias por acompañarnos desde El Salvador. No, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos sintonizan. Gracias a usted por su tiempo. El tema de la inseguridad en El Salvador pareciese que es un círculo vicioso y así lo dicen algunos analistas. Yo quisiera corroborar esa tesis con usted porque no hay, según lo que hemos podido, digamos, percibir en algunas entrevistas previas, no hay una vocación gubernamental para darle un coto a esta situación, es decir, para ponerle un límite a las pandillas, porque se habla de que no va a haber un diálogo y tampoco se le ofrecen, digamos, soluciones o alternativas a la ciudadanía. ¿Realmente el gobierno de Salvador Sánchez Serén está actuando bien al no querer negociar con las pandillas o por el contrario debe haber una flexibilización para encontrar la verdadera paz en El Salvador? ¿Qué piensa usted? Mire, definitivamente que negociar con estructuras delincuenciales nunca es una buena idea. Bueno, lo que estamos viviendo en este momento es el resultado de haber negociado con las pandillas en el 2012 y haber mantenido esa negociación durante 2 años, hasta que hubo el cambio de gobierno en donde esa interacción oscura entre el Estado y los cabecillas de las pandillas pues ha sufrido algún tipo de modificación. Y vemos ahorita cómo las pandillas están tratando de recalibrar esa posición que tenían en la negociación con el Estado y como consecuencia pues vemos el incremento en los homicidios y particularmente los homicidios cometidos en contra de elementos policiales y militares. Por otro lado, vemos una falta total de compromiso por parte del gobierno para atacar el problema de forma técnica. Los nombramientos de los principales funcionarios del Gabinete de Seguridad son una evidencia clara de que la actual administración no tiene la intención de atacar el problema de forma seria, de forma objetiva y de forma técnica. Más bien le apuesta a la influencia política que el oficialismo puede tener dentro de las estructuras militares y policiales. Señor Ponce, nos llama también poderosamente la atención que inclusive en palabras de altos jerarcas de la iglesia salvadoreña se habló en algún momento de un llamado Estado fallido. ¿Es El Salvador un Estado fallido, tomando en cuenta que hace algunos años se firmó un proceso de paz que parece que no es tangible en la realidad porque los asesinatos continúan recrudeciendo, las cifras continúan aumentando, aparecen coches bombas o un aparente coche bomba? Entonces, ¿cuál es la paz que se pregona en El Salvador y que inclusive a la iglesia le preocupa y habla de un Estado fallido? ¿Esa es la característica del Salvador? Mire, entrar a una discusión sobre qué es las particularidades o los tecnicismos para clasificar el país como un estado fallido o no, es un tema complejo y yo me quisiera apartar un poco de esa discusión. Lo cierto, lo que sí podemos afirmar es que definitivamente el país y las políticas públicas del país no están en la dirección correcta y estamos experimentando crisis, no solamente en el tema de seguridad, sino que en diferentes rubros del quehacer gubernamental que poco a poco están hundiendo al país en una espiral de desesperación increíble, quizás nunca antes vista en las últimas décadas. Bueno, mientras usted y yo conversamos, vamos a colocar a esta hora para nuestros televidentes parte de lo que desde la perspectiva gubernamental se anuncia. De hecho, el gobierno de El Salvador ya dijo este jueves que aplicará nuevos impuestos para combatir la inseguridad que agobia al país, especialmente a policías y soldados, quienes se han convertido en el blanco de los ataques de las pandillas conocidas también como maras. Así lo manifestó Eugenio Chicas, quien es el secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Escuchemos y luego seguimos conversando con el señor Carlos Ponce, experto en temas de seguridad. También en esta conferencia este día también se ha señalado que el 60% de los muertos que están ocurriendo en el país son personas vinculadas a estructuras del crimen, a pandillas, a grupos criminales, es el 60%. Son vidas humanas, nosotros lamentamos que eso ocurra, solo un 40% son víctimas circunstanciales, población inocente
que es agredida por estos grupos criminales. Por lo tanto, el que se haya incrementado este número de muertos está vinculado con el intento de estos grupos criminales de poder conminar al Estado, al gobierno, a un diálogo con estos grupos criminales, y de hecho el presidente ha sido muy claro de que no hay tregua en el combate contra el delito, no hay tregua con criminales, y por eso vamos a sostener nuestros planes. Creemos ir en la ruta correcta porque hoy lo que se necesita es profundizar la aplicación de estos planes y políticas de seguridad pública, y vamos a los municipios más afectados por la inseguridad. Palabras de Eugenio Chicas, desde la perspectiva gubernamental. Seguimos conversando con usted, señor Ponce. Es Carlos Ponce, experto en temas de seguridad. Nos acompaña vía Skype desde San Salvador. Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero quería también colocar, mientras conversamos y le formulo la siguiente pregunta, la situación de la paz en Centroamérica. El índice de paz global que hemos apoyado con una gráfica que la vamos a colocar en instantes para nuestros televidentes, donde se refleja Costa Rica como el país con un índice alto en cuanto a los temas, es el más alto además de Centroamérica. Le seguirían Panamá y Nicaragua, como vemos, con un índice de paz medio, y las naciones del Triángulo Norte Centroamericano, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, con un índice bajo, lo que entonces es una radiografía, señor Ponce, del tema de la vulnerabilidad de la seguridad en el país. Le pregunto, ¿es con dinero que se soluciona este tema de las pandillas en El Salvador? No solo con crear más impuestos, sino con esperar los $1.000 millones que vendrían de Estados Unidos para el Triángulo Norte Centroamericano, y con una ayuda recurrente del gobierno de Washington para impedir la migración y evidentemente que las maras o pandillas, como se les conozca, sigan agarrando más poder del que tienen, percolando sus tentáculos hacia otras zonas? ¿Es con dinero que se soluciona ese tema? A ver, en el caso de El Salvador, particularmente, antes de invertir más en el tema de seguridad, se necesita ordenar la casa. Claro. Hay varios estudios elaborados por organismos internacionales que señalan que el país en los últimos años es el país centroamericano que más ha gastado en el tema de seguridad, ha invertido en el tema de seguridad. Sin embargo, no vemos resultados, y es precisamente lo que estos estudios establecen, de que sí ha habido dinero para el tema de seguridad, mucho más que en años anteriores, pero el problema ha sido en qué se ha invertido este dinero. Específicamente, pues señalan una deficiente inversión en el tema de investigaciones, en el tema de inteligencia, y pues argumentan de que la mayoría del dinero se ha gastado en cosas que no tienen un impacto significativo sobre la compleja dinámica delincuencial que vive El Salvador. Entendemos. Entonces, no es con dinero en un primer momento que se va a resolver este problema. Más bien, se tiene que revisar los recursos, optimizar los lugares en donde se están invirtiendo estos recursos, y pues de esa forma lograr tener un mayor impacto. Si no, vamos a seguir invirtiendo dinero, gastando dinero en cosas que al final no van a tener ningún impacto. Así es. Fue una de las recomendaciones incluso que hizo recientemente una firma consultora contratada por la empresa privada de El Salvador, que analizó el problema de delincuencia en el país y determinó de que es importante que en un primer momento pues se optimicen los recursos, porque parece haber un gasto o una orientación equivocada. Que vayan a donde tienen que ir redirigidos. Señor Ponce, muchas gracias por su tiempo a esta hora, sobre todo tomando en cuenta que El Salvador es uno de los que más invierte en seguridad externa e interna, con uno de los mejores ejércitos, si no el mejor dotado en cuanto a capacidad humana de la región centroamericana. Muchas gracias por su tiempo a esta hora. Gracias por la invitación y un saludo otra vez a todas las personas que nos sintonizaron. Hasta luego. Despedimos vía Skype desde la ciudad de San Salvador al señor Carlos Ponce. Él es experto en temas de seguridad y nos hablaba acerca de la perspectiva de la inseguridad en el país, que es un tema muy sensible que afecta a la ciudadanía.